Santana, un placer estar aquí con usted en el día de hoy. De verdad que para mí es un privilegio tener a alguien de su calibre en este primer piloto de esta locura que se me ha ocurrido, más allá del Scrub. Así que para empezar, por favor, si usted quiere, honrarme con una pequeña introducción sobre usted. ¿Quién es la doctora Genara Margarita Santana? Sí. La doctora Genara Margarita Santana es una pediatra infectóloga que viene de una ciudad de la República Dominicana llamada Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que estudió medicina, luego hizo pediatría y luego hizo infectología para residir en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde me he desarrollado como infectóloga. La mejor ciudad del país. Lo siento para los capitaleños, pero es así. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Como comentaba en la introducción más adelante, mi interés es que las personas tengan una oportunidad de conocer ese lado humano de todos aquellos los profesionales de salud que se dedican en cuerpo y alma para mejorar la salud de todos aquellos que nos rodean. Usted es mi primera invitada. Para mí, como le digo, es un placer. Y le voy a hacer una serie de preguntas simplemente para conocer esa perspectiva de usted como ser humano, como profesional de la salud. Así que vamos a empezar con una muy básica y elemental. ¿Por Sí. qué salud? Cuando usted decidió como niña, quiero ser doctora en su caso, ¿por qué salud? ¿Por qué ese campo y esa rama? Sí, definitivamente en eso influyó mucho mi padre. Mi padre era una persona que insistía mucho en lo que era ayudar a los demás. Él siempre me inculcaba que siendo médico podríamos ayudar a los demás. Y me decía que tenía que estudiar medicina. En esos tiempos, obviamente uno oía mucho a sus padres, me fui involucrando en eso, fui creciendo oyendo esa frase de que tiene que ser médico hasta que llegué a estudiar medicina. Tuve varias opciones de ir a varias universidades en ese momento, pero me decidí por irme a la Autónoma de Santo Domingo. Los inicios no fueron fáciles, realmente eso es como una historia bastante tortuosa, pero siempre fue enfocada en lo que yo fui a buscar, en lo que yo quería, que era ser médico. Y hasta que 6 años después de haber iniciado la carrera, lo logré. Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta, porque entonces usted dijo muy bien que es pediatra e infectóloga. Ahí hay dos especialidades mezcladas en Sí, una. ¿Por sí, qué pediatra? Yo tengo dos niñas, usted tiene niños, bueno, ya sí, son adultos, obviamente. sí. Y yo diría, pasarme el día entero con niños después de ser profesor por un largo tiempo, es frustrante a veces, pero ¿qué le motivó a usted a ser pediatra, específicamente pediatra infectóloga? Sí, cuando terminé la medicina ya yo estaba casada, yo me gradué, me casé precisamente en el internado, porque debo decirlo que hay que llevar todo paralelo. Me casé en el internado con un buen compañero que encontré en la universidad, con quien procreé mis 2 hijos. En ese momento estábamos divididos porque yo estaba en Santo Domingo, en Cotuí, porque allá fue donde hice mi pasantía, y mi esposo estaba en Santo Domingo. Mi hija vivía con mi mamá en Cotuí conmigo, pero mi mamá se mantenía viajando donde él, a Santo Domingo. Entonces, luego de terminar la pasantía, surge la disyuntiva. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Voy a hacer pediatría o voy a hacer medicina interna? Bueno, vi más fácil estudiar pediatría, concursar en pediatría, y fue así cuando vine a Santiago, ya después de residir con mi familia en Santo Domingo, ya comienza a ver cómo fueron todos esos intuertos para ellos, porque ya cuando estábamos juntos en Santo Domingo, migro a Santiago a concursar para pediatría, donde gano la plaza de pediatría. Ahí en ese momento eran 2 años de pediatría para la residencia y un tercer año opcional, que fue el último año que se hizo un tercer año opcional, pero yo siempre visualicé que tenía que hacer algo más, y desde que pasé por la materia de infectología visualicé que esa era mi subespecialidad. Para hacer infectología tenía que hacer una de las 2 carreras, una de las 2 ramas básicas, o medicina interna o pediatría, y ya estaba en pediatría. Cuando termino mi segundo año de pediatría, todas mis compañeras fueron nombradas por circunstancias, pero yo decidí hacer ese tercer año donde me desempeñé como jefe de residente, porque me iba a México a hacer infectología, que fue lo que visualicé desde un momento. Nunca visualicé otra cosa que no fuera la infectología. Entonces tuve la buena suerte que
5 años después de haber estado cerrada una residencia de infectología en el Robert Reed Cabral, un hospital pediátrico, entonces ahí concurso y yo gané la plaza. Fue un poco difícil porque esa plaza solo lo ganaban los que eran de Robert Reed Cabral, yo venía de Santiago, pero tuve la suerte de que por mis capacidades ahí gané la plaza. A ese fue otro golpe para mi familia, porque ya después que estábamos aquí en Santiago, todos juntos, yo entonces me fui 2 años a Santo Domingo, siempre con el apoyo de mi esposo, y allá hice infectología. Llego a Santiago, ya infectóloga, tú sabes que Santiago es un poco delicado. En Santiago siempre visualicé que como no era hija de papi y mami, como no tenía nadie que me diera una herencia de un consultorio, tenía que hacer algo que me pudiera destacar en esa rama. En Santiago no se conocía tanto la infectología, pues habían, pero no se desarrollaban como infectólogos, y menos como infectólogo pediatra. Fue ahí donde comencé un arduo trabajo. Ahí fue donde comencé con las conferencias pueblo por pueblo, dando un buen servicio, por lo que siempre me preocupé por dar un buen servicio. Y a través de ese servicio que le brindaba a todos esos pacientes que me mandaban de los pueblos, de ahí hice una gran cadena, porque de ahí me convertí entre médico referidor de la región, porque duré 5 años siendo solo yo infectóloga en Santiago. Ahí hubo un profesor que quiso insistir en que yo me fuera por la infectología tanto de adultos como de niños, porque era lo mismo. Pero yo siempre dije que como hice pediatría, me iba a pediatría porque llegaría en otro de adultos. Y así fue. Ya hoy la Sociedad de Infectología es bien grande. Ellos han reconocido que tuve ese gran trabajo al inicio. Hace unos 2 años dedicaron una jornada a mi nombre. Ahora recientemente hicieron un premio llamado Genara Santana, debido a la labor que no solo la he desarrollado a nivel privado, también a nivel público. La medicina que más me gusta, la medicina pública. Trabajo dirigiendo el departamento de infectología del hospital Arturo Grullón, y allí he desarrollado una gran labor con relación a lo que es la infectología. Allí comencé primero trabajando desde 2018 control de infecciones, que es una piedra angular de la infectología. Ahí comencé porque iniciamos un proyecto con San Jude sobre la prevención de infección en niños hemato-oncológicos. Y bueno, ahí hice el engranaje con San Jude y hasta ahora sigo participando de sus actividades y soy parte del grupo latinoamericano de infectólogos de San Jude, que desarrollamos actividades docentes cada X tiempo. Bueno, primero déjeme decirle felicidades por la labor que ha hecho en el país. Y segundo, se puede decir que usted guayó la yuca mucho y ahora se está comiendo el casabe, ¿verdad? Bueno, es posible. Por lo menos me he ganado la confianza de los pacientes, de los medios de comunicación, porque también es una de las cosas que hago con mucha frecuencia. Soy llamada cada vez que se presenta una epidemia o una de estas enfermedades, soy llamada a orientar a la población, algo que a mí me gusta bastante, porque pienso mucho en lo que es la prevención más que la curación. Y cada vez que me llamas, no importa de qué lugar del país, para dar declaraciones relacionadas a la infectología, siempre estoy dispuesta, porque creo que de esa manera se puede contribuir. Me encanta porque cada vez que sale uno de esos reportajes, siempre al otro día encuentro varias personas que me dicen: ay, doctora, la vi en la televisión, usted se expresa muy bien, usted habla para que uno entienda. Bueno, creo que el mensaje llega. Eso es lo importante. Y una pregunta, porque oigo de su historia mucho sacrificio. ¿Hay alguna parte de esa historia que usted dijera, me pasó personalmente a mí, que usted haya dicho en cualquier momento, ¿sabe qué? Voy a dejar esto porque no se puede? ¿Hay algún momento en su historia, en su desarrollo, en su educación, que le haya pasado eso por la mente? Sí, mi hija mayor es asmática, y cuando estaba en la residencia de pediatría, que mi mamá me llamaba para decirme que iba para Santo Domingo porque la niña estaba apretada, era unos momentos muy difíciles, porque en ese momento intentaba dejar lo que estaba haciendo para irme detrás de la hija, pero algo me decía: el objetivo que tú tienes tiene que ser muy claro, es claro. Allá está su papá, allá está mi mamá,
y si tengo que ir voy, pero no puedo dejar porque ella le esté sucediendo eso. Algo muy difícil, pero sí, también muchas decepciones en el sentido de que, vuelvo y te reitero, cuando uno no tiene a nadie que lo apadrine, se le hace la cosa más difícil, pero siempre visualizaba lo que quería. Una cosa muy grande fue que cuando quisimos instalarnos en el nivel privado, fuimos a coger un préstamo a una cooperativa porque no teníamos dinero, no tenemos dinero. Entonces, mi papá me dio unas propiedades que eran herencia y cuando vamos a la cooperativa me dicen, esto no cualifica para nada porque eso es una herencia. Entonces dice gerente, a la juventud de ustedes me voy a garantizar yo. Y eso fue algo que para mí caló como tú no te imaginas y agradezco inmensamente a esa persona ese gesto que tuvo con nosotros de garantizarnos ese préstamo. Y hoy nos laboramos en la clínica Unión Médica desde el 2000, una de las clínicas más importantes de la ciudad. Y allí nos laboramos como infectóloga y nos sentimos muy bien. Qué bueno oír eso. Y asimismo, en ese mismo renglón, porque siempre hay momentos que desaniman a uno. ¿Hay algún momento que usted dijo en su educación, carrera profesional en los últimos años o al principio, que usted diga, en ese momento yo me di cuenta de que lo que estoy haciendo es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida? Sí. En el 2010 fue una de las épocas epidémicas de dengue. Y cuando me llamaban de los pueblos para mandarme un niño, ya yo estaba esperándolo en la puerta de la clínica. Y cuando yo oía que esos niños decían, tengo sed, me desesperaba. Porque en un paciente con dengue que diga que tiene sed, eso es casi muerte segura. Porque eso sucede porque dentro de la célula el paciente está seco y eso es difícil revertir cuando nos llegan así. Nos llegaron muchos casos de esa manera. Y lo único que lo ponía en manos de Dios y le decía a Dios, a través de ti quiero que me ayude a rescatar a este paciente. Fueron muchos los rescatados y esa es otra satisfacción. Cuando me encuentro con niños ya de 20, 22 años, me dicen, usted me salvó del dengue. O mamá que me dicen, usted es un ángel, usted me salvó mi hijo de dengue. Eso me da mucha satisfacción. O cuando me llevan sus niños, yo no veo ya pediatría, pero la mayoría de los niños que veo como pediatra son los hijos de mis pacientes. El otro día me llamó alguien de Estados Unidos porque me vio en un reportaje y se puso casi loco y de una vez me llamó porque yo ni sé quién me estaba hablando, pero me estaba hablando una persona que yo lo había salvado del dengue, otro que se lo había salvado de una meningitis. Entonces todas esas son las cosas gratificantes que tiene la medicina, sobre todo la infectología. Pero es importante que la gente sepa que lo más importante no en la medicina no es el tener, es más el ser. Siempre me he basado en el ser. Nunca he visto la medicina como un negocio. A mí no me importa que el paciente no tenga dinero. Yo lo que me interesa es resolver el problema y después hablamos. Y nada, eso es gratificante para mí, sobre todo por el legado que tengo de que mi padre siempre quiso que fuera médico para que ayudara. Pero esa ayuda la hago en el Arturo Grullón porque de la misma forma que trato a un paciente a nivel privado, de esa misma manera lo trato en el hospital. En mi departamento, afortunadamente, está compuesto por personas que están por debajo de mí y que han captado muy bien lo que es mi idea de trabajo en el hospital. Afortunadamente nos llevamos muy bien y el departamento es uno de los más productivos del hospital. Qué bueno escuchar eso, doctora, de verdad que sí. Entonces, una pregunta para usted como profesional, con familia, con hobbies y pasatiempos. ¿Cómo llega usted a ese balance en su día a día de dar ese nivel de servicio a nivel privado y público y al mismo tiempo ser Genara Margarita Santana la persona? Sí, mira, eso al principio no lo entendía. Al principio pensaba que todo era el trabajo. Y es algo que nos pasa a los médicos con mucha frecuencia. Hasta que un día mi hija me pide que vayamos al cine y yo le dije que no, porque tenía que hacer algo de trabajo. Después ahí comencé a reaccionar y dije, no, pero yo tengo que dejar el trabajo por compartir con mi hija. Entonces, a partir de ahí, ya después de 10 años después que trabajaba, ya tú te podrás imaginar, sí pude balancear las cosas, o sea, tenía que ser la esposa, tenía que ser la mamá,
Y aunque eso tuvo sus consecuencias, porque muchas veces mi esposo me exigía y los hijos no tanto, pero quizá no lo expresaban, pero también. Entonces, después de pasar unos años que las cosas vienen diferentes, entonces decidimos que teníamos que balancear las cosas. En el 2012 asumí un compromiso porque ahí me pidieron que fuera la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Ya te podrás imaginar en el momento en que surge el cólera en el país, donde todas las declaraciones tenía que darlas, donde tenía que acompañar a las autoridades, donde tenía que dar muchos viajes a Santo Domingo. Mi esposo en algunas cosas me acompañaba, pero ya a última hora se me dejó sola. Pero gracias a Dios llegó el momento que afortunadamente los últimos, puedo decir los últimos 5, 6, 7 u 8 años, he balanceado más las cosas, me gusta la docencia, doy clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el recinto Santiago de aquí. Entonces ya estabilizo más las cosas, ya no doy consulta en la mañana, me voy al hospital en la mañana, doy consulta 3 veces a la semana, de jueves a viernes me dedico a la universidad. En la noche, en la tarde la dedico con mi familia, los fines de semana para mi familia, y así se pasan los días. Qué bueno, doctora. Y una pregunta también que me acaba de surgir la curiosidad. ¿Tiene usted algún pasatiempo, algún hobby o algo que le fascine hacer en su tiempo libre? Bueno, mira, en los últimos tiempos a mí me gusta mucho lo que son las meditaciones. Ahora estoy practicando yoga, que me gusta. Realmente me gusta mucho salir. Me encanta viajar, eso es uno de mis hobbies. Digo a mi esposo que cuando me retire va a ser para viajar, porque a mí me gusta mucho. Lo tengo que hacer por cuestiones también de trabajo. Me gusta caminar, a veces camino. Y así sucesivamente. La música me encanta, mi música de los años 80, que no la dejo por nada. Y nada, hacemos una vida dinámica, gracias a Dios, en familia. Doctora, hay una preguntita más. Además, ya mencionó que usted está en la parte de la consulta, está en la parte de la docencia. ¿Algo más en el campo de la salud específicamente que le esté llamando la atención o que esté empezando a investigar o andar ahora en Sí, nuevos sí. pasos? Sí, a partir de 2018, cuando comenzamos a hacer un proyecto con San Jude, llamado el Proyecto La Española, donde participamos el Arturo Grullón, el Robert Ricabral y Haití, en un programa de control de infecciones en pacientes hemato-oncológicos. Entonces, a partir de ahí comenzó a surgir la inquietud de la investigación y estamos haciendo nuestros primeros inicios en la investigación médica a nivel de hospital y realmente algo que también nos apasiona mucho, la investigación. O sea que la medicina clínica, académica y la investigación ahora mismo Eh, son los tres componentes. Ya Sí. usted está casi la trifecta, nada más le falta meterse en negocio, pero usted dijo que no. La medicina no es un negocio. Perfecto. No. Qué bueno. Una última pregunta ya para cerrar. Alguien que quiera ser médico, infectólogo, pediatra infectólogo, ¿qué consejo le daría a usted a alguien que está a punto de meterse en este lío? ¿Qué consejo le da la doctora Margarita Santana? Lo primero es que no es ver el médico con una bata bonita o un scrub bonito. Lo primero que tiene que tener una persona que aspira a ser un buen médico es saber que debe ponerse siempre en el zapato del paciente. Es saber que no es tener, es ser. Todo llega, pero primero hay que ser. El tener es lo último. Que siempre pensemos en el paciente como que es nuestro diario vivir, como lo más importante, que siempre le demos esa importancia, que siempre le demos ese tiempo que necesitan, que siempre le expliquemos los procesos, que veamos al paciente a nivel privado como a nivel público, porque hay una diferencia muchas veces, siempre verlo como en el nivel público. La medicina pública necesita de médicos que se preocupen por los hospitales de nuestro país. Cada día más vemos un poco de deficiencia porque vamos a los hospitales y es como si no, muchos, no estoy generalizando, pero a veces es como si no importara. Eso debe ser el legado, eso debe ser el trabajo social que a nosotros debemos dar como personas que hemos tenido la oportunidad de poder decir soy médico. Y, y sobre todo
en lo que lo que estudiamos en una universidad del estado donde fue prácticamente de forma gratuita que estudiamos, porque cuando la comparamos con una de las privadas nos damos cuenta que es prácticamente gratuito. Entonces tenemos que tener un esfuerzo más, porque la sociedad nos facilitó a nosotros la formación, entonces nosotros tenemos que devolver. Siempre ver el paciente como el todo. Y una cosa importante a la nueva generación, y es que en la medicina, la historia clínica del paciente siempre es interesante. Por más tecnología que haya, por más medicina, más inteligencia artificial, pero la historia clínica siempre es válida para llegar a un diagnóstico y hacer un mejor trabajo. Si hacemos un buen diagnóstico, vamos a tener menos pacientes complicados, pero también que nos preocupemos por lo que es la prevención en salud, y eso lo podemos nosotros hacer desde nuestros consultorios. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Antes de irnos, a esas personas que quieran saber de usted dónde encontrarla, usted mencionaba que estaba en la Unión Médica Sí, y en el Hospital Arturo Grullón. sí, estoy en Clínica Unión Médica, en consultorio 215 de la Torre Bet, a partir de las 2 de la tarde, de lunes a miércoles, y en el Arturo Grullón todas las mañanas, de lunes a viernes. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por sus experiencias y sus historias, y por ser la primera persona que en este piloto de Más Allá del Scrub se sienta conmigo a conversar sobre su vida profesional y personal. Muchísimas gracias de nuevo por todo su tiempo y su energía y por sus contribuciones a la medicina dominicana. Gracias.